sabes que hay cosas que te van a hacer que pierdas más ventas o que te eviten que cierres más ventas. Hay 5 cosas que van a hacer que probablemente no vendas tanto como a ti te gustaría. 5 cosas que tienes que evitar, 5 actitudes que tienes que evitar para mejorar tus ventas, para cerrar más ventas si quieres, o por lo menos para conseguir mejorar esa confianza con tu cliente de manera que te asegures que si no es ahora, será más tarde cuando consigas ganar y cerrar más ventas, porque ya sabes que la venta no es una cuestión instantánea, aunque a veces sí lo es, sino más bien generar confianza para que la gente te acabe comprando. ¿Quieres saber cuáles son esas 5 actitudes que te van a hacer, si las evitas, mejorar tus resultados? Pues vamos a ello. Como te decía en la introducción, vamos a hablar de estas 5 actitudes, 5 que hacen que tengas unos resultados diferentes a los que esperabas y que muchas veces, aunque esto parezca de sentido común, como muchas de las cosas que te comento son de sentido común, va a haber determinadas actitudes que te salgan de manera natural y que tienes que evitar a toda costa. Hoy se trata más bien de que te cuente cosas que tienes que evitar, más de cosas que tienes que incorporar, aunque al final evitar también es incorporar otra manera de hacer las cosas. Pero si eres consciente de que cuando te metes en estas 5 actitudes o en estas 5 maneras de actuar, si quieres llamarlo así, vas a tener peores resultados, cuando te das cuenta de que estás teniendo una actitud de estas 5 que vamos a ver ahora, que te impiden tener mejores resultados, probablemente poco a poco las vayas cambiando, las vayas incorporando. Me gusta más paso a paso que poco a poco, pero bueno, vas a ir en un progreso, en un proceso paulatino, incorporando otra actitud que sustituya a estas 5 que hay que evitar, de manera que consigas esos resultados que quieres. ¿Sabes cuáles son esas 5 actitudes? Vamos a ello. La primera, me has escuchado hablar muchas veces, es: no te compares con la competencia. La competencia ya sabemos que es sana, que es estupenda y que es maravillosa. La competencia no tenemos ningún problema con ella y es buena para todos porque a ti te obliga a mejorar, porque además tenemos como clientes, cuando somos clientes, tú vas a tener distintas opciones con las que sí que vas a comparar cuál es la mejor para ti, pero tú como vendedor, tú como emprendedor, tú como comercial, no puedes compararte, porque si te comparas entras en una competición en la que probablemente tu rasero, tu nivel por el cual comparas no va a ser exactamente el mismo con el que compara tu cliente. Entonces tú puedes darle más valor a algo en lo que estás potenciando porque tu competencia lo hace peor y a lo mejor resulta que tu cliente a eso que tú lo haces mejor tu no le da tanto valor como lo que sí que estás diciendo tú, que la competencia no es tan buena y para ellos sí que lo es. Así que no te compares con la competencia, es horroroso compararse con ellas en el cliente, ¿eh? Entiéndeme. Estamos hablando de que no estés con un cliente en el que te estás comparando. Que ya sabes que hay muchas maneras de decir lo bien que haces las cosas sin tener que dejar mal a la competencia, que efectivamente es la segunda cosa que tienes que evitar, hablar mal de otros. No se trata de hablar mal de la competencia, no se trata de compararse en el sentido negativo, se trata de que tú siempre pongas en valor tus cosas sin tener que mencionar a la competencia. Se trata de que tú, cuando estés haciendo tu discurso de ventas, cuando tú estés contando lo que estás vendiendo, cuando tú estés haciendo tu diseño de lo que vas a vender, sí que tienes que ver qué es lo que hace la competencia bien, qué es lo que crees que hace mal, qué le falta o qué le sobra o qué son muy buenos, para que de alguna manera tú sepas cómo articular los beneficios que tú estás aportando. Sí que tienes que analizar lo que hace la competencia. No estoy diciendo que no lo hagas, lo siento, sí que te toca. Tienes que analizar lo que hace la competencia, pero lo que tienes que hacer es, en el momento en que lo estás transmitiendo a tu cliente, cuáles son esos beneficios que le van a hacer que, ya sabes, que tenga una mejor calidad de vida, o que tenga los mejores resultados, o que dé un mejor servicio, pongas en valor lo que tú ofreces sin necesidad de estar diciendo yo sí que lo hago bien, pero menganito o la empresa X esto lo hace peor. Eso nunca lo puedes hacer, porque es la segunda parte, hablas mal de ellos. Y además es que no merece la pena de verdad, y ahora entro ya en el segundo, hablar mal de las personas. Así que recuerda que compararse cuando estás delante del cliente o compararse cuando estás haciendo un discurso no es bueno. Tú siempre tienes que potenciar lo tuyo, pero tienes que analizar qué es lo que hace la competencia para saber cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son los tuyos, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son los puntos débiles de la competencia, y a partir de ahí ir construyendo tu discurso. Pero nunca delante de un cliente hablar mal de ellos o compararse con ellos.
Y cuando vamos a la segunda parte que hay que evitar, que la estoy mezclando con la primera, que es hablar mal de otros. Cuando hablamos mal de otros, ya sea de competencia, de personas, de compañeros, de alguien de tu propia organización, esto lo podemos llevar al mundo de la familia, de los amigos y tal, dice más de ti negativo de lo que estás hablando que de la persona a la que estás diciendo algo que no te gusta. Así que en la medida de lo posible, además es que la vida, de verdad, la vida es muy corta y no tiene mucho sentido. Y la vida da tantas vueltas que al final no tiene sentido que tú acabes hablando mal de alguien para que luego da un giro la vida y acabas trabajando con esa persona, acabas teniendo que trabajar en esa compañía de la que has hablado tanto tiempo mal y tu coherencia y tu confianza se va a ver mermada. Porque si tú, imagínate que llevas 10 o 15 años trabajando en una empresa criticando a otra en la que hace las cosas mal y al fin la vida te da muchas vueltas y acabas trabajando para esa empresa a la que has llevado criticando 15 años. Tú imagínate que vuelves ahí a tus mismos clientes, solo que ahora ya vas con la chaqueta o con la etiqueta o con la tarjeta de otra empresa para la que llevas 15 años criticando y vas a contar lo bueno que eres. ¿Tú te imaginas qué cara se le queda al cliente cuando te ve? Por lo menos ¿sabes? La sonrisa así de medio lado de venga, hombre, ahora me vienes a contar que esto es bueno cuando llevas 15 años diciéndome que esto es malo. Así que en la medida de lo posible, intenta nunca hablar mal de nadie, ni de ninguna empresa, ni de ningún producto, porque la vida da muchas vueltas y además es que no tiene mucho sentido, porque como te digo, dice más negativo de ti cuando hablas mal de otro que de la otra empresa o de otra persona de la que estés hablando. Procura poner siempre en valor lo que tú haces. A mí cuando a veces me preguntan, ¿y qué opinas de esta empresa? ¿O qué opinas de esto? Y dices, oye, pues la verdad es que cada uno es como es. Yo tengo mi opinión, pero prefiero no expresarla porque las opiniones son subjetivas y prefiero no entrar en esa materia. Hablar mal de otros realmente no te va, o sea, te va a restar puntos a la hora de que la gente confíe en ti o a la hora de transmitir coherencia, profesionalidad y saber estar. Hablar mal de alguien en cualquier aspecto de la vida realmente no dice, es como gritar, ¿no? No dice nada bueno, dice cosas muy malas de ti más que decir cosas muy buenas. Por muy obvio, y esto, atención que aquí viene el matiz, por muy obvio que sea que esa empresa o esa persona está haciendo algo mal. Aunque lleve un cartel aquí encima que diga que lo está haciendo mal, por muy obvio que sea eso, por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana eres tú el que lleva el cartel de que lo está haciendo mal y probablemente no te gustaría que nadie lo hiciera. Así que no tiene ningún sentido. Cuanto más hables mal de otra persona o de otra organización, más mal estás hablando de ti. Así que tú piensas que al final esto es como, bueno, no quería entrar a hablar en la ley del espejo, pero al final esto es como un espejo. Cuando tú ves algo de otro lado que no te gusta, probablemente esa cosa que no te gusta tú también la tienes, pero también tienes su lado positivo. Cuando tú ves algo del otro lado que te gusta o que admiras algo de otra persona o de otra organización que te gusta, probablemente tú también lo tienes y simplemente tienes que buscar la vía de sacarlo y explotarlo. Así que procura mejor siempre hablar bien, la competencia como hemos hecho es sana, así que no hables mal de ellos, no te compares delante del cliente, sí que tienes que saber y conocer qué es lo que hacen, pero en ningún momento ni compararse ni hablar mal de ellos. La tercera cosa que tienes que evitar, y por favor también tenemos que tenerlo en cuenta, es entrar en conflicto con quien sea. No puedes entrar en conflicto ni con tus clientes. Ahora es cuando vas a decir, el cliente tiene siempre la razón, ya sabes que no. Pero una cosa es que no tenga la razón y otra cosa es que te pongas a discutir o entrar en conflicto con tu cliente, con tu proveedor, con el que entra por la puerta con el mensajero. Entrar en conflicto en cualquier faceta de la vida generalmente no sirve para mucho nada más que para echarle más leña al fuego del malestar que tienes o empeorar la situación en la que está. Y esto no significa que no tengas ni que defenderte, ni que vigilar tu posición, ni que defender lo que estás haciendo, ni que exigir a alguien que haga su trabajo. Yo no estoy hablando de que no tengas que hacer esto. Yo he pasado por una situación hace poco en un proyecto muy complicado y créeme que yo no he entrado en conflicto, pero te aseguro que el proveedor con el que he estado trabajando ha sido plenamente consciente de lo que le estaba pidiendo, pero no he llegado a entrar en conflicto. Siempre busco vías de colaboración, pero defendiendo la postura, entendiendo la otra parte, pero también haciendo que la otra parte entienda la situación en la que estamos metidos. Así que nunca tiene sentido entrar en conflicto en ninguna de las facetas con las que tienes, pero nunca, también te lo digo, tiene sentido que dejes de velar por ti o por los intereses de tu empresa o de tu proyecto. Tendrás que buscar siempre la balanza, pero al final cuando digo entrar en conflicto estamos hablando de discutir, de pelear, de alguna manera darle esa vuelta en el concepto negativo de la palabra discusión.
No tienes nunca que discutir con alguien, pero sí que tienes que intercambiar ideas, tienes que entender a la otra persona y la otra persona tiene que entenderte a ti. Y para eso solo puedes hacer cuando no has entrado, cuando no has abierto las puertas y te has metido de cabeza en la piscina del conflicto. Porque una vez que te metes en la piscina del conflicto, salir cuesta mucho. Y ya no solo que a lo mejor tú te das cuenta quizás de que te has metido en la piscina del conflicto, intentas salir, pero sacar a otra persona a la que has arrastrado detrás quizás te va a llevar mucho más tiempo y vas a perder, pues otra vez, ¿sabes? Generar tensión en relaciones en las que al final probablemente no va a llevar a ninguna parte. Así que evita entrar en conflicto para que tengas una mejor relación, sobre todo con tus clientes, también con tus proveedores y ni que decir tienen con tu entorno. Y tú sabes perfectamente cuando a veces has entrado en un conflicto en el que no tenías que entrar y a veces hay que entrar en algunos, pero siempre pues sabiendo mantener las formas y nunca discutiendo, y te has dado cuenta y dices, ¿para qué? ¿Para qué? Dios mío, en mi vida, ¿por qué me he metido yo en este jardín si no hacía falta que me hubiese metido? Así que antes de entrar o dejarte llevar, porque todos somos personas, todos tenemos días malos, todos tenemos un momento en el que no nos gusta lo que nos está pasando, pero si nos dejamos llevar por ese ímpetu, por ese agarrón que tenemos al principio, probablemente generemos una situación de la que sea mucho, mucho más difícil salir. Así que la tercera cosa que tienes que evitar a toda costa, que a veces ya te digo que te va a exigir probablemente más autocontrol que la primera y la segunda, es entrar en conflicto. La cuarta cosa que tienes que evitar, y esto creo que me has escuchado hablar de ello bastante, y también es de sentido común, como todo lo que hablamos aquí, pero a veces ya sabes que es el menos común de los sentidos, es pelear por precio. Y esto a todos los entrevistados que han pasado por el podcast, en multitud de veces lo habrás escuchado, cuando peleas por precio, estás muerto. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que puede ir más barato que tú. Siempre va a haber alguien que va a poder hacer una mejor oferta que tú. Siempre va a poder alguien que le dé más que tú por menos dinero. Esto es la muerte lenta y agónica o rápida y súbitamente, depende de cómo sea y cómo esté tu sector. Tienes que pelear por valor. Cuando peleas por precio, entras en una cadena sin fin, en la que siempre va a haber alguien que tenga más músculo financiero, que tenga más capacidad de decisión, que tenga más capacidad de negociación que tú, estés en el punto en el que estés trabajando donde estés trabajando, siempre va a haber, igual que siempre hay alguien que lo hace mejor que tú y siempre hay alguien que lo hace peor que tú, igual que siempre hay alguien que ha leído más y siempre hay alguien que ha leído menos, igual que siempre hay alguien que ha viajado más y siempre hay alguien que ha viajado menos, siempre va a haber alguien que pueda tener mayor capacidad de negociación o mayor capacidad de presión a la hora de conseguir un mejor precio que tú. Igual que tú vas a tener mayor capacidad de negociación y de conseguir un mejor precio que otro. Pero si te peleas ahí, al final créeme que vas a acabar muriendo. ¿Por qué? Porque el margen cada vez va a ser más pequeño. Nadie va a darse cuenta del valor que tú le aportas. Simplemente van a considerarte como aquel que le da el mejor precio. Y cuando alguien te compra por precio, y esto lo has visto en alguno de los episodios, cuando alguien entra por precio, ¿cómo sale? Por precio. Cuando alguien entra por el valor, por el servicio que le aportas, por todo lo que le das adicional, es muy difícil que salga porque alguien le ofrece algo más barato que tú, porque va a valorar más todo lo que le das que el precio. Y esto no he dicho que es muy difícil, que no he dicho que es imposible, ¿eh? Esto no significa que quien entra por mí o por valor no se va a ir porque alguien, no, porque probablemente la vida da muchas vueltas y como te digo, esto estamos en continuo aprendizaje. Pero si tú solo tienes como único beneficio el precio, si solo entras a pelear por precio, vas a acabar perdiendo siempre por precio. Pelea por valor, entiéndeme el concepto pelear. Aporta valor, no aprecie, no aporte solo mejor precio. No estés solo en la parte del descuento, aporta valor. Cuanto más valor aportes, cuanto más hagas esa parte de lo que llaman venta asesorada, venta consultiva, cuanto más estés ayudando a tu cliente, cuanto más valor le estés aportando, cuanto mejor solución le des y mejor seas capaz de empaquetar cómo lo estás vendiendo. Esto es muy fácil verlo. Cuando te sientas un segundo y lo vemos, yo esto, bueno, en las mentorías lo hago mucho con los agentes a la que asesores, explicarle cómo puedes poner eso que tienes delante, ponerlo en contexto, ponerlo en valor de manera que no tengas que pelear por precio. De manera que el cliente perciba que le estás dando mucho más y además se lo estás dando por un precio que es razonable comparado con lo otro que simplemente tiene precio pero no está percibiendo que esté recibiendo algo más. Así que haz ese ejercicio de pelear, comillas,
por valor y no pelear por precio, porque la pelea por precio tiene fecha de caducidad siempre. Y la quinta actitud, la quinta costumbre, el quinto hábito que tienes que evitar, y te aseguro que si los otros te puede costar, el quinto puede ser el más complicado, es esta palabra tan bonita, maravillosa y estupenda que se llama procrastinar. Cuanto más dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, peor te va a ir. Cuanto más esperes, uy, qué cansado estoy, mejor mando este correo mañana, uy, qué cansado estoy, no tengo ganas de investigar esto, mejor mañana lo hago, peor te va a ir. Porque siempre va a haber alguien que haga sus deberes antes. Entonces probablemente tú acabes llegando tarde, cansado, mal, frustrado, sin tener los resultados que quieres, porque al final decidiste que mejor mañana. ¿Esto significa que tienes que ser una máquina de hacer tareas? Bueno, y hay un podcast en el que te hablo de cómo organizarse y yo, hola, levanto la mano, soy la primera que no cumplo todo lo que tengo planificado para el día porque soy humana y porque la vida da muchas vueltas, porque me levanto cansada, me levanto mala, me surge un problema, surgen mil historias que al final no consigo llevar todos los días que yo quisiera la planificación hacia adelante. Pero si yo dejo mucho para mañana lo que puedo hacer hoy, al final me encuentro situaciones en las que vivo al límite. Vivo al límite y voy así, con el agua al cuello, sin tener la capacidad de dar la mejor respuesta o darle el mejor servicio o vivir mejor. Porque al final, te voy a decir una cosa, para mí, no sé cómo lo llevas tú, pero para mí cuando yo procrastino, la realidad es que quien acaba más frustrado, quien está más enfadado o quien se siente peor soy yo, porque al final no he hecho lo que tenía que hacer. Al final me siento mal porque sé que lo tenía que hacer, pero al final he decidido hacerlo al día siguiente, con lo cual, ¿sabes? Voy echando más cantidad de tareas una encima de la otra y acabo por no tener los resultados que quiero. Evitar dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, evitar posponer tareas, evitar posponer las cosas se consigue a base de una palabra que tampoco te va a gustar ni tampoco nos gusta ninguno, que es la disciplina. Conseguir implantar el hábito de la disciplina para no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, te va a llevar tiempo, no va a ser nada agradable, no va a ser nada satisfactorio en el corto plazo y a veces esta actitud realmente no te das cuenta de lo que te puede implicar y no te gusta hacerlo. Ayer tenía una conversación estaba cenando con mis padres, tenía una conversación con ellos y me decía, tú tienes una disciplina, eres como muy, y dije, bueno, yo soy muy cuadriculada en algunas cosas, pero también en otras soy un poco flexible, pero es que la rutina, el orden y la disciplina es la única manera de sacar determinadas cosas adelante, sin que eso socave tu creatividad, tu flexibilidad, incluso esa parte en la que hoy dices, pues mira, hoy no me da la gana de hacer nada porque necesito descansar. Pero más allá de eso, ser disciplinado es lo único que va a evitar que dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y por lo tanto al final acabas teniendo mejores resultados porque estarás mucho más centrado en conseguir lo que te has puesto por delante. Así que recuerda estas 5 actitudes que tienes que implantar en tu vida para conseguir mejores resultados y para vender más. Estas 5 cosas que tienes que evitar, 5 actitudes que tienes tienes que cambiar ahora o 5 actitudes que tienes que evitar para tener mejores resultados. La primera ya la hemos visto, te hago un resumen ahora, es compararse con la competencia delante de tu cliente. Tienes que fijarte en qué hace la competencia, pero no tienes que compararte delante de ellos. La segunda es, ya sabes, no tienes que hablar mal de nadie, absolutamente de nadie, porque no te va a ninguna parte. La tercera, pues efectivamente era, ¿cuál era? Venga, te voy a hacer una pregunta, venga, te la respondo yo. La tercera es entrar en conflicto, nunca puedes pelear con otros. La cuarta es pelear por precio y la quinta es procrastinar, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que cambia esas 5 actitudes que tengas, implementa 5 actitudes nuevas que te ayuden a darte cuenta de que cuando quites esta vas a tener mejores resultados y ya verás como al final vas a estar mucho mejor, vas a generar más confianza, vas a tener mucha más coherencia en todas tus actividades y vas a obtener muchos mejores resultados. Nada más, os dejo por hoy y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar una semana más ahí al otro lado del micrófono del auricular. Hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar el botón de las notificaciones para que puedas estar al día de todas aquellas cosas que voy colgando cada semana. Muchas gracias por estar una semana más ahí.